Bueno, primero que nada, felicitarlos por el premio que han ganado, de todas maneras es un gran logro. Y quisiéramos empezar con Daniel, ¿no? Que nos cuente cuál fue el principal reto de comunicación que buscaron enfrentar con una campaña, con esta nueva campaña, ¿no? Y también por qué eligieron a Valor para hacerlo. Hola, gracias por la entrevista y por la oportunidad de hablar de una campaña con la que hemos tenido. Es curioso toda esta experiencia, porque esta experiencia empezó 6 meses antes de la pandemia. Incluso entiendo que en Valor había un chiste que decían, ya viene la campaña de ISIL, porque se alargaba, se alargaba, se alargaba, había decisiones que tomar, había brief que hacer. Nosotros veníamos de trabajar con 3 agencias durante mucho tiempo y nos costaba retomar un poco el feeling con las agencias. Entonces éramos como que buscamos un socio ideal que podríamos transmitir esta comunicación. Anteriormente ya hemos ganado EFIS, así que teníamos ese antecedente, pero queríamos sobre todo una agencia que nos haga sentir cómodos. Entonces, como si fuese un speed date, estuvimos hablando con varias agencias, pero con Valor ya queríamos hacer la campaña, pero llegó la pandemia en un momento u otro y el mundo cambió. Pero la idea que teníamos, la teníamos desde antes de la pandemia. Simplemente con la pandemia, algunos insights se recrudecieron y nos dimos cuenta que ese mensaje era mucho más potente. Hemos hecho todo el tema del briefing, ellos se han hecho la devolución y nos hemos quedado en ese momento en que había que aprobar o no. Entonces, desde un momento había una sensación con Valor que habían entendido mejor que nadie el encargo que teníamos y siempre estábamos hablando y había este retome por nuestro lado cuando había que activar. Hubo mucha indecisión en la época de pandemia, las inversiones estaban raras, pero en un momento cuando apostamos en ir con una campaña, sabíamos que era Valor el teníamos que tener como aliado, porque habían entendido mejor el mensaje, porque después de muchos años, yo estoy 12 años en ISIL, sentía que era una agencia que entendía este nuevo cambio de comunicación, pese que a ellos nos habían dado por casi finiquitados, ya era una broma interna que tenían sobre si el proyecto salía o no salía, en nuestra mente siempre era Valor la que iba a hacer la campaña. Cuéntanos, Rodrigo, cómo que hacen este twist, este giro para convertir una campaña anterior que tenía como lema aprender haciendo y ponerlo algo mucho más cercano a los chicos como es aprender a tu manera. No, a ver, sobre lo que dice Dani, sobre nosotros, como dice la canción de Sabina, lo niego todo. No, mentira. Yo creo que en principio lo que dice Daniel es totalmente cierto. Es recíproco. Nosotros, como ya hemos hablado en una oportunidad anterior, no es que podamos decir que elegimos a los clientes porque es al revés. Los clientes nos eligen a nosotros, pero para nosotros es muy difícil trabajar si no nos sentimos cómodos también. Y desde el día uno que nos conocimos con Dani y su equipo, siempre hubo esa sensación de que podíamos trabajar, digamos, y lograr conectarnos para cumplir un objetivo. Y como dice Daniel, vino la pandemia y la situación del mercado, del negocio, era muy compleja. Pero, a ver, podría decirte para hacer la historia corta, pero obviamente tenemos más preguntas y más conversa. El producto que tenía y que tiene ISIL es muy bueno, es muy bueno. Entonces, facilitó mucho el trabajo, el producto que tiene ISIL, la propuesta de valor que tiene la marca y lo clara que tiene la situación Dani y su equipo. Entonces, bajo ese punto de vista, el brief y el proceso se hicieron bastante más fluidos. Daniel, tú tenías objetivos bastante claros, que son los que quedan expresados en la postulación. Tenías que enfrentar un aumento en la tasa de abandono, o perdón, de cambio durante la pandemia, porque efectivamente los chicos no estaban estudiando completamente. ¿Y qué crees que le aportó esta campaña a ese objetivo? Creo que para nosotros era vital un cambio de comunicación importante. Venimos durante años haciendo la campaña Aprende Haciendo con un tono de comunicación que muchas veces estuvo muy pegado al humor. Sentimos que la marca tenía que madurar, sentíamos que ya era un momento en que teníamos que hacer algo más que el Aprende Haciendo y el gag. Entendíamos que el consumidor había evolucionado, ya no era el mismo chico irónico tal vez de la juventud de hace unos años, sino una persona mucho más orientada a cómo voy a estudiar, ¿no? Cómo va a ser mi vida. Creo que lo primero que definimos fue quitar esta grandilocuencia del discurso de la categoría de hablar en contrapicado, con la bandera flameando y todas estas escenas que suelen hacer en la categoría, que creo que Valor al inicio del comercial hace un tweet a este tema además, donde dijimos hay que hablar, siendo ISIL, siendo joven, pero
con una estructura mucho más directa al consumidor. Entendíamos que era un momento bien ansioso. Un chico de quinto de secundaria está tal vez en unos momentos más ansiosos. Recordemos nosotros cuando nuestros papás nos dicen, escoge la carrera que vas a hacer toda tu vida, y probablemente no es la que vas a hacer toda tu vida, pero en ese momento de ansiedad, más la pandemia, la ansiedad se había vuelto mucho más grande. Entonces la idea era bajar los niveles de ansiedad, decía el postulante, es un momento complicado, pero te vamos a explicar cómo vas a aprender. Y en ese escenario era vital poder resolver este momento de duda expresado a la potencia por la coyuntura que teníamos. Entonces la idea era tener más captación, pero también mejorar la retención, crecer tanto por los alumnos nuevos como por la retención de antiguos. Recordemos que hay cifras que brinda las asociaciones estudiantiles, ASISTE, la Asociación de Institutos Tecnológicos del Perú, que cerca del 40% desertó el año pasado en estudios superiores. Nosotros logramos revertir esa cifra y logramos tener la admisión récord en historia de la institución. En la campaña se dirigen ustedes a un público que es catalogado de cierta manera como rebelde. Cuéntanos, Rodrigo, cómo llegaron a esto. Sí, mira, yo creo que más que rebelde, hay algo que pudimos aprovechar y conectar desde la esencia de ISIL. ISIL es una marcaza y siempre ha sido una marca que de alguna manera ha empoderado a su audiencia, no voy a decir consumidores, sino a todo el target que está expuesta la marca. Y nos parecía que, como dice Daniel, en este momento de incertidumbre, podíamos aprovechar algo, ¿no? Que era el hecho de que la marca siempre había empoderado a la gente diciéndole que de alguna manera había que hacer las cosas. Pero la evolución del target en los últimos años tiene que ver con que las opciones están cada vez más cercanas a hacer que la gente aproveche todas las herramientas que hay en el mundo, en la tecnología, en la educación, para desarrollar y amplificar el potencial que tiene cada uno. Entonces, y sí que era una marca que ya venía hablando de que había que aprender haciendo, empieza ya a comunicar como propuesta de valor lo que ya tenía haciendo algunos años y meses atrás, que era la posibilidad de que la gente pueda de alguna manera customizar con el mismo rigor académico, pero la educación de acuerdo a los tiempos, los ritmos y hasta las maneras de cada uno. Entonces, más que a un target rebelde, lo que quisimos es, con esta misma audacia que ha tenido la marca siempre, empezar por cuestionar pues un poquito el paradigma, ¿no? de la verticalidad, hasta el paternalismo que tienen muchas instituciones educativas que hablan o le hablan al chico como que de arriba para abajo, y no solamente eso, sino creyendo que es una manera de conectar, cuando lo que el target siente y decodifica eso, y pucha, ¿por qué mi papá o por qué mi tío me están queriendo hablar como yo? Entonces, lo que dijimos fue, oye, más que hablarle como un tío o un papá que se quiere acercar, pucha, destruyamos el paradigma de que hay alguien que te tiene que decir cómo hacer las cosas. Y más bien, aprovechando que la propuesta de valor de la marca tiene que ver con poder customizar un poco la forma en la que quieres ir aprendiendo, hablar de esa manera, cuestionar un poquito el paradigma de la solemnidad o de la verticalidad, aprovechar eso para que el target, que siempre ha sido empoderado por nosotros como marca, y por eso era creíble que lo diga ISIL, sepa que en ISIL podía aprender haciendo, pero esta vez también pudiendo escoger un poco la manera de hacerlo, ¿no? Por eso es el aprende haciendo a tu manera. Claro, y en la campaña también le das el poder a los chicos para elegir. Lo hacen desde su celular, lo hacen con lo que está en ese momento en boga, lo hacen además en un momento que tienen más tiempo y pueden decidir ellos mismos. ¿Cómo crees que influye esto, Daniel, al final, el logro de objetivos? Cuando al inicio te contaba que esta campaña la hemos hablado con Valor 4 meses antes de la pandemia, era porque nosotros ya contábamos con esas herramientas antes de la pandemia. Mientras muchas instituciones apostaron por abrir campus, que es una forma válida, y sí le apostó por tecnología. Cuando pasa la pandemia, esos valores se repotencian a la enésima, porque digamos, esa posibilidad de estudiar a tu manera en un escenario donde la gente no tenía claro qué iba a pasar en el mercado y en su vida, fue vital. Entonces, sonará gracioso, pero esta campaña se vino carburando mucho tiempo antes que se lance. Estamos hablando fácil 8 meses antes, ya estaba el INSA puesto. Posiblemente si hubiéramos lanzado en enero, no hubiera tenido la potencia que tuvo en pandemia, porque en ese momento
digamos, las plataformas daban esta sensación ya del nuevo consumidor. Y si hay un consumidor que evoluciona constantemente, son los jóvenes, ¿no? Es muy fácil para nosotros los marqueteros y para los publicistas decir los millennials, los centennials, los N, los X, pero en verdad cada 2 años es un consumidor totalmente diferente. Entonces, si la flexibilidad de algo en la comunicación está pendiente, es de los consumidores jóvenes y está constante reto de probarse. Creo que Rodrigo ha hecho lo clave, que es, no hay nada peor que el esfuerzo cuando un consumidor siente que la marca le habla impostándose para tener una cercanía que no va a tener. Entonces, en esta coyuntura nosotros quisimos que apostar por esta cercanía que ya tenemos y por este beneficio que hemos construido en el tiempo, que era la forma como hablar, pero la inversión en tecnología que hicimos. A nosotros, el tema de la tecnología no nos afectó al punto que vamos a hacer los números que hicimos, pero sobre todo porque ya cuando la virtualidad se destaca, tenemos todo el modelo hecho. Entonces, ha sido un tema de tiempos, ha sido un tema de maceración de mensaje, ha sido un tema del seguimiento al consumidor, y creo que es vital en este sentido también tener en claro los canales que teníamos que buscar en este momento. Teníamos claro que era una pieza de televisión, que era una pieza de redes sociales, entendíamos que prensa estaba casi fuera del mercado en ese momento, entendíamos que la gente no se trasladaba por medios, por lo tal, radio no iba a ser fuerte, vía pública tampoco. Entonces, con esos insights hablamos con la agencia, mira, tenemos que hacer una campaña masiva, pero digamos, sacrificando algunos medios tradicionales que teníamos. Entonces, fue una campaña que tal vez se resolvió rápido en la ejecución, pero que el planteamiento ha tenido 8 meses, que en la coyuntura, digamos, se repotenció. Y por eso quisiera que Rodrigo nos cuente un poquito sobre cómo es que se llegan y se crean esos spots que luego hemos visto. Mira, de hecho, el proceso fue bien interesante porque, como dice Dani, ya se venía carburando la campaña, la propuesta de valor en términos futbolísticos era como un pase en profundidad para dejarte solo con el arquero, porque es un muy buen producto, pero de hecho sí había algo que nosotros queríamos rescatar. La marca de por sí ha venido comunicando y conectando mucho con la gente, entonces siempre cuando tienes la oportunidad de trabajar una campaña de una gran marca que ha tenido mucho éxito, siempre hay un par de escenarios. Uno de ellos es, empiezo de cero, cambio todo, como, no sé, cuando entra un gobierno y a veces se pretende empezar de cero y no reconocer lo bueno que puede tener. O la otra es ver qué es lo que tienes como marca, como activos, y sobre eso construir. Daniel dijo algo muy importante, había que ver cómo evolucionábamos, desde el chiste hacia algo más. Entonces, no queríamos perder la audacia. Ya no le quisimos llamar sarcasmo ni chiste, pero sí la audacia, porque hay que ser audaz para invertir antes de pandemia en tecnología, cuando muchos invierten en campus. O sea, Isil ya venía siendo audaz desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de negocio. Entonces, había que tener un poco de audacia también desde la comunicación. Y para ponerte un ejemplo, nosotros siempre tenemos un proceso interno que es el de empezar a ver cómo se siente esto que queremos transmitir, y para ver cómo se siente incluso buscamos referencias de otros ámbitos, como las artísticas, como las musicales, y esto de repente no lo habíamos conversado tanto con Dani antes, pero cuando uno quiere hablar de empoderamiento, como de actualidad, a veces la música es una muy buena referencia. A mí me encanta la música setentera, el rock and roll, pero también estoy bien consciente de que hay fuerzas que emergen en el mercado, que te gusten o no, son importantes de escuchar para ver en qué va todo. Y cuando empecé a pensar en empoderamiento, en actualidad, en quién podía representar un poquito de esta audacia, un poquito de esta nueva forma de entenderse, pues caí en Bad Bunny. Y me acuerdo cuando conversamos con el equipo, lo que decíamos internamente en algún momento en planning es ya, queremos que esta campaña, chicos, quiero que esta campaña se sienta como lo que uno puede sentir cuando ve el video de Yo Visto Así de Bad Bunny, de su nuevo disco, bueno, el anterior de Yo Hago Lo Que Me Da La Gana, porque tenía este tipo de audacia, de frescura, pero también de juventud y rebeldía temporal. Los jóvenes siempre van a querer ser distintos, pero a la vez van a querer también pertenecer. Pero por ejemplo, este videoclip tenía esta audacia nueva, pero a su vez tan clásica en todas las generaciones de juventud. Y me acuerdo que por eso cuando llegamos al Big Idea, que era Aprende haciendo tu manera, me acuerdo que cuando hicimos la primera
PPT, uno de los comentarios fue, oye, le está faltando un poco de Bad Bunny a, a este BID, así que exploremos un poquito nuestra actitud, pensemos un poquito en cómo el ISIL de hace 5 años hablaría si se cruza con un Bad Bunny, ¿no? Y eso un poco fue la inspiración a nivel de tono. Y como te digo, ¿no? La inspiración principal ya a nivel conceptual fueron los activos de marca que tenía ISIL, ¿no? Que tenía que ver mucho con esta audacia para hablar de una manera que en el pasado era un poco más de broma o de chiste, y ahora queríamos que sea un poco más de disrupción y de cuestionamiento de los paradigmas, porque como dijo Dani, ¿no? La pandemia, perdón, llegó y cuestionó todo, ¿no? Cambió todo, y el modelo educativo también. Y sí ya tenía las herramientas educativas para subirse a ese cambio, ¿no? Buenazo. Cuenta además como una anécdota. Y más bien justamente la siguiente pregunta era saber alguna anécdota curiosa, divertida durante la realización. ¿Qué nos pueden contar? ¿Qué recuerdan? En nuestro caso, es curioso que nosotros no nos conocíamos, pero tenemos muchas personas que habían trabajado juntos en su momento. Entonces, si bien era un equipo, digamos, que nunca había trabajado junto en la formalidad, habían miembros de nuestro equipo de ISIL que había trabajado con personas de valor. Juanpa había trabajado en Thompson en la época que ellos manejaban la cuenta de ISIL, entonces había visto la cuenta. Entonces, había subconscientemente una relación muy larga en el tiempo de conocernos. Entonces, las reuniones, por más que suene tal vez poco académico, eran realmente emocionantes porque eran grupos de amigos compartiendo en esta misma sintonía. Cuando tú logras esta complicidad que no te le da el brief, sino te le da las anécdotas antiguas, te acuerdas de, hablaste de, yo me acuerdo, miré, creo que fue un proceso bien bacán. Me acuerdo que además la decisión se aprobó el 23 de diciembre. Fue nuestra última reunión de trabajo con el gerente general, y era Olimpo, ¿no? Porque era la última sesión. Entonces me acuerdo que fue muy emotivo todo, porque además tuvieron que grabar ellos en pandemia, y ya les va a contar Rodrigo detalles ya de la grabación en sí, pero era por celular y veíamos a lo lejos nosotros. Pero creo que lo que yo más me quedo con esta circunstancia es que, pese a que era nuestro primer trabajo con Valor, yo siempre sentí que esto era una relación de mucho tiempo. Entonces ahí sí yo agradezco la confianza y la complicidad, compartir el mismo humor en las reuniones. Es curioso estas cosas cuando sale una campaña de evolución de comunicación y pasar de tal vez de ironía digamos, como dice Rodrigo, a hablar con una mayor forma de intelectualidad graciosa, pero no burlona. El humor es vital. Entonces, una campaña como esta, cuando hay una idea que nos presentó, mira, esto lo vamos a dejar con humor. El humor, tú sabes, es una línea bien delgada que si no confías en quién la va a aplicar, no la pruebas. En nuestro caso era esta complicidad, como digo, y que fue por circunstancias. Es una campaña que se demoró 8 años en aprobarse. Creo que el equipo ha trabajado 6 años anteriormente de alguna forma junto. Entonces siento que ha sido una circunstancia que coincidieron muchas cosas, ¿no? Sí, a mí, para complementar un poquito sobre lo que cuenta Dani, yo creo que las principales anécdotas tienen que ver con eso, y yo algo particular me acuerdo que yo no conocía a Daniel ni a Rafaela del equipo de Dani antes de este proyecto, pero cuando nos conocimos, principalmente Rafaela, nosotros en Valor tenemos unas formas que a veces pueden parecer informales, o que de repente pueden ser como, oye, pero cuando hablemos con gente que de repente es un poco más calmada, contrólense, chicos, ¿no? Y me acuerdo que la principal anécdota es que antes de conocernos todos ya con todo el equipo, creo, nunca me lo confirmaron, pero creo que había como que un poquito de preocupación de que nuestra forma así bien, digamos, tal cual somos nosotros, pudiesen ahuyentar un poquito, ¿no? No, en su caso a mí me gustó porque creo que en la primera reunión, el minuto 5, la formalidad se cayó. Fue como que, bueno, ya, hay que hacer algo, ¿no? Entonces, es curioso en estos tiempos donde se hablan con tanto tecnicismo, porque la gente habla con un montón de tecnicismos, y como hay nuevas tecnologías, hay nuevas filosofías. Al final, todo termina siendo cómo haces que el consumidor entienda mejor el producto. Y al final esa ecuación pasará los años, ¿no? Pero al final llegamos a eso que era el tema. Una agencia que conocía la marca de años por diferentes caminos, y un cliente que entendió que era la gente que estaban en ese momento para decir lo que habían dicho, y para un encargo que era dificilísimo, que era quitar la identidad, digamos, jocosa de la marca
que rayaba, porque digamos, es complicado caminar con humor en educación y poder llevar la educación a un nivel, la comunicación a un segundo nivel. Entonces, digo, es un tema es una campaña atípica, pero cuando salió la campaña, sabíamos que teníamos un ganador. Y cuando los resultados empezaron a darse, teníamos claro que habíamos dado en el clavo. En verdad, fueron una serie de circunstancias que lograron esto. Es curioso, ¿no? Suena a floro, pero fue una serie de puntos que se fueron tocando en la sucesión de tiempo que tuvo que darse para lograr este resultado, que no creo que hubiese sido igual en otras circunstancias. Sí, yo creo que un punto más es, para la campaña participaron bastantes personas, ¿no? Obviamente Juan Pablo Pesquera y Eduardo Pope, mis socios, pero yo quiero destacar de parte de nosotros también la presencia de dos súper talentazos jóvenes, que son Mafer Castillo, ex alumna de ISIL además, y Giovanna Gómez, que son parte del equipo de creatividad y planning respectivamente, que tenían, o sea, una franja etaria mucho más cercana y que siempre fueron un excelente filtro de lo que pasaba, pero también la fuerza creativa y las ganas detrás, ¿no? Yo veía sobre todo que Mafre, como exalumna, también tenía muchísimas ganas porque nos contaba que, oye, cuando era alumna y veía la comunicación de ISIL, siempre pensó en de repente poder hacer otra cosa y hacer algo más innovador. Entonces, creo que también una anécdota linda de este proceso fue que cuando le abres la puerta a la gente correcta y que tiene más ganas, como en este caso Maffer y Yoba, junto con un equipo de cliente que te permite fluir, o sea, no hay como un equipo de agencia que te permite tener muchas ganas, un equipo de cliente que te permite fluir, y un superproducto es como no tienes forma de fallar, ¿no? Una pregunta adicional, Daniel. ¿Cuál fue el comentario que recibiste de los chicos que ya estaban en ISIL desde años anteriores con la nueva campaña? Me interesa bastante. O sea, ¿sabes qué es lo importante de esta campaña? Que como era un producto que ya se estaba ofreciendo, cuando uno suele hacer una nueva promesa de marca, el consumidor te dice, sí, pero eso todavía no es verdad, o es mentira, o no te creo, o me estás mintiendo, o me estás engañando. Para nosotros fue vital lanzar la campaña con digamos, 10.000 alumnos, 11.000 alumnos ya consumiendo el producto, porque apoyaron la campaña, dijeron, ok, no estás mintiendo, ¿no? Realmente cuando uno presenta un nuevo producto, una gran transformación, la gente dice, acá lo que siento es que me estás vendiendo la mitad de mentira y la mitad de verdad. Entonces, al contrario, se volvieron impulsores de la marca, dijeron, esto es cierto. Entonces, eso es importante como un producto, ¿no? Si hubiéramos lanzado esto sin experiencia, digamos, sería tal vez una promesa que se complicó. Tuvimos alumnos, ¿verdad?, bastante que digamos, valoraron más la campaña y se volvieron voceros de la institución, ¿no? Porque dijeron, sí, eso efectivamente pasa. Entonces, como te digo, fue una circunstancia, una serie de movimientos. En la comunicación también creo que la marca decidía reflejarse un poco, dejar esta composición de consecuencia, humor, sino que acá empieza humor racional, ¿no? Acá empezaba con esta quebrada del inicio, de esta solemnidad y el quiebre, que da la irrupción del derribar la cuarta pared donde la persona le habla de frente al joven, ¿no? Anteriormente era una circunstancia que tenía con un quiebre de risa. Entonces, había todo un cambio en la comunicación hasta de la estructura, ¿no? Entonces, el derribamiento de la cuarta pared, el tener primero la circunstancia y que el quiebre sea la risa y no que sea la circunstancia la risa, sino que el mismo quiebre del cambio de la comunicación nos parecía que era realmente bueno y creemos que los alumnos decían, ok, siento que esto se acorde a la institución y siento que está bien cómo ha sido el quiebre. En verdad ha sido una pieza por lo que estamos muy orgullosos. O sea, yo estoy en ISIL 12 años y creo que hemos ganado en estos 11 años 6 EFIs y estos dos últimos que hemos ganado junto a Valor, para mí son creo que los más importantes, ¿no? Por la circunstancia, por lo que se dijo, por cómo se dijo y porque hicimos exitosamente un cambio de comunicación, ¿no? Genial. Solamente quería una pregunta más de cada uno, una respuesta, perdón, de cada uno. En parte ya lo respondiste, Daniel. ¿Qué representa para ustedes este premio? ¿Qué representa un EFI en la categoría de educación para ustedes? Cierra Rodri. En nuestro caso, y educación es el tercer rubro con más inversión en el Perú. Después de banca y telefonía, educación con autos suele pelearse el tercer rubro de educación. En el Perú hay 150 universidades y hay más de 650 institutos. O sea, la categoría recontra peleada, al punto que este año ya se generó una categoría de educación. En los últimos años hemos postulado, en estos 11 años hemos sacado 6 premios, pero lo ha ganado previamente un montón de instituciones.
Así que es una buena forma, primero, no ser endogámico y pensar que tus números son los que mandan. El EFI es una buena circunstancia para medirte con el mercado. Segundo, que creo que es el premio para mí como marketing más válido del mercado, para mí, porque integra la creatividad con la eficiencia en este punto medio del éxito. No es el éxito meramente creativo y el meramente, digamos, de campaña, sino es el éxito conjunto, y además porque internamente lo vendes como el producto. Digamos, quien brilla al final es el producto, por lo cual no es un éxito solamente comercial, sino que es un éxito institucional, ¿no? Porque está reflejado el producto, las áreas de logística, de gestión. Entonces, en este caso, creo que es un premio importante. Nosotros hemos participado ya en varias oportunidades. Somos la institución que más se fija en el rubro de institución educativa y creemos que es una muy buena forma de demostrar como institución educativa que estás, digamos, llevando la comunicación a un nuevo nivel y que estás atento de las nuevas gestiones, ¿no? Porque, digamos, si una institución educativa tiene que buscar los conceptos más frescos para el alumno, es entendible que en las carreras que enseñe tenga que tener los reconocimientos pertinentes para decirle que más allá de las acreditaciones académicas tiene las acreditaciones del mercado. Entonces, en nuestro caso es un premio sumamente importante. Para ti, Rodrigo. No, definitivamente coincido con Daniel. Para nosotros en Valor, incluso es lo que más defiende Juanpa, que es nuestro socio creativo, los EFI son los premios más importantes. Por lo mismo que dice Daniel, ¿no? Porque articulan creatividad y efectividad. Pero haber ganado 2, un oro y además plata en respuesta a la crisis, compitiendo con todas las categorías habidas y por haber, es un logro que en verdad es difícil de conseguir, más aún en una coyuntura pandémica, con las dificultades que eso representa. Hablábamos con Daniel antes de la premiación, decíamos, ya mira, el escenario que yo creo que va a pasar es este, el escenario pesimista es este, bueno, y el ideal sería este, y el escenario ideal fue el que conseguimos, ¿no? Entonces, es una alegría muy grande porque principalmente nuestra razón de ser como empresa creativa es darle resultados o ayudar, porque nosotros no somos los que dan resultados, sino la comunicación es una parte pequeña o no de todo el proceso. Entonces, que nosotros podamos contribuir al éxito del equipo de Daniel es lo máximo que podemos soñar y desear, porque somos una empresa independiente. Nosotros no tenemos un apellido extranjero detrás, ni un capital extranjero detrás. Somos 3 socios que tienen todas las ganas de hacer las cosas bien. Y entonces que Daniel y una marca tan importante como Isil confíen en nosotros, ya es un premio. Contribuir al éxito de ellos, o sea, no te puedo explicar lo que se siente, porque antes, en mi experiencia anterior, podía haber ganado todo tipo de premios también, EFI, Cannes, todo, pero ganarlo siendo una empresa independiente, escogida para contribuir a lograr resultados y lograrlo, es una experiencia hermosa. En verdad es muy, muy alegre, y encima haciéndolo con gente con la que uno quiere tanto y que le cae tan bien y con la que se divierte, es increíble.